Hola, esta es La Cosa. Yo soy Víctor Hugo Febres. El pasado lunes 24 de agosto se dio la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, o el Tribunal Supremo de Justicia, había dado una facilidad al gobierno de Donald Trump para interferir en la distribución de las boletas por correo para votar en los Estados Unidos, a 2 meses, a escasos 90 días de las elecciones de medio término. Muchos influencers, muchos medios, tradujeron la noticia como que efectivamente la Corte Suprema de Justicia había validado una orden presidencial, y no era el caso. Y algunos de los influencers, no he chequeado en algunos medios, han echado para atrás su primera reacción frente a la noticia, porque el documento que generó la Corte Suprema de Justicia con el disenso de jueces Sotomayor y Jackson es que básicamente los demandantes de esa orden ejecutiva, que son los estados federales de los Estados Unidos, este no era el momento para demandar esa orden ejecutiva. Ahora, ¿qué contenido tiene esa orden ejecutiva? Primero, hay 2 amparos. Hay una palabra norteamericana que todavía me cuesta igualar a lo que era el significado del mundo legal en español, y donde vengo particularmente en Venezuela. Un amparo en la legislación venezolana, que es básicamente detener una acción, proteger algo, interrumpiendo una acción. Pues hay 2 injunctions frente a la orden ejecutiva de Trump. Ahora, hay 2 cosas en que consiste la orden ejecutiva de Trump. La orden ejecutiva establece que el Departamento de Homeland Security va a generar una lista de votantes válidos, una lista que según el DHS va a validar, de ciudadanos que sí pueden recibir la boleta para votar. Esa orden ejecutiva tiene 2 amparos, 2 interrupciones, 2 challenges en general de varios estados, y que apuntan a 2 temas legales. Hay que tener ahorita mucho tino de las informaciones y cómo se interpretan en el momento, sobre todo cómo nos afectan desde el punto de vista emocional. Va a haber muchas noticias ahora que solamente la intención del titular, del header, es que lo leas y básicamente construir una percepción, sobre todo en un periodo electoral, de que uno u otro bando son infalibles o que no se pueden derrotar en términos electorales. Y eso es básicamente lo que ha pasado con el titular de la Corte Suprema de Justicia el lunes, que es básicamente darle una especie de efecto de PR a las intenciones de Trump. Pasó el fin de semana cuando empezó a ver la noticia del D-Day económico contra Irán, que sencillamente es otro efecto de PR. O sea, es básicamente marketing político, porque ya existen las sanciones sobre los países que además son aliados de Irán, por muchos años han existido. Y vamos a seguir recibiendo ese tipo de titular. Yo particularmente para temas electorales y de activismo político sigo a una brillante influencer que se llama Amanda Mile Takes, que sencillamente está súper actualizada en temas de cómo interpretar este tipo de informaciones y básicamente cómo organizarse en la perspectiva de las próximas elecciones. Pues bien, entonces esa orden ejecutiva quiere establecer un listado de gente validada por una instancia central. Recordemos que la Constitución establece que las elecciones de Estados Unidos están en manos de los estados. Por eso es que los Estados Unidos es estructuralmente una verdadera federación, porque el proceso electoral está distribuido federalmente. No hay una instancia central que la maneje. De hecho, son los medios los que básicamente oficializan los resultados, que es un sistema, bueno, yo particularmente viniendo de Venezuela y sobre todo después de la época del chavismo, donde centralizó todo, y si el CNE no está metido, no existe la elección. El sistema norteamericano tiene 200 años siendo así, y esperemos que en 2 años Trump, o en 4 años Trump, no lo pueda desmantelar. Entonces, básicamente lo que hizo el tribunal, y Amanda Mile Takes hace notar lo primero, la cobardía del documento.
Primero, el documento que básicamente le dice a los estados, hey, es básicamente esto: la orden ejecutiva no está totalmente diseñada ni ha sido implementada, ¿ok? Pero no está totalmente definida la regla ejecutiva de Trump. Y como no está totalmente definida, es muy temprano, dice la mayoría conservadora, para los estados desafiarla. Entonces, que todavía no. Eso de alguna forma levanta uno de los primeros amparos, que es básicamente los estados están tratando de evitar un daño. Y el argumento de la administración Trump es que se está haciendo un daño con el challenge, con el desafío de los estados, un daño a la autoridad del Estado federal. Y básicamente la mayoría conservadora, sin firmar la orden, y Amanda hace notar eso como una cobardía, y efectivamente eso es así, dice que tiene que estar la regla definida como para poder desafiarla. Y otra cosa que denuncia Amanda, y que es verdad, es que, y que lo hacen también las jueces Sotomayor y la juez Jackson, es la Corte no ha definido la legalidad de la orden ejecutiva. Es decir, no ha dicho si es legal o ilegal la pretensión de Trump de establecer un récord de ciudadanos a quienes sí se puede mandar la boleta para votar por email. Y después hay otra argumentación donde si efectivamente hay un daño en la orden ejecutiva, si viola algo que está en la Constitución. Entonces esto es básicamente un simulacro para hacer que la administración Trump pueda implementar algunas partes de la orden ejecutiva que ni siquiera ha implementado. Sin embargo, también hay otro tipo de elementos en el discurso, en la justificación de la defensa del gobierno Trump, que hace ver la debilidad del argumento. Por ejemplo, ellos dicen que el listado es una herramienta que los estados van a poder tener a la mano o no, y que supuestamente esa lista es algo para aplicar después de la elección, no antes de la elección. Y bueno, una interpretación que hace Amanda My Takes es que, y que me parece que está de acuerdo, es que básicamente los estados con mayoría política demócrata básicamente van a ignorar esa orden. Y mientras la Corte Suprema retrasa la decisión de decir si es legal o ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La garantía al acceso a las papeletas por mail para votar se mantiene, está en manos de los estados. El USPS no tiene la legitimidad para discriminar quién recibe o no, que es básicamente lo que quiere hacer Trump. Y hay que tener cuidado con los titulares que vamos a leer de aquí a las elecciones, porque muchos van a considerar que lemas, eslogans ya se han cumplido como tal. Hay mucho de la comunicación, de la forma como se refleja en los medios de comunicación norteamericanos en Estados Unidos, que básicamente le dan una empujadita a la propaganda, al aparato propagandístico del gobierno de Trump. Entonces, pila con nuestros sentimientos, nuestra emocionalidad, además de toda nuestra lógica e inteligencia en este plazo, para organizarnos y salir a votar por una opción mejor de lo que está pasando ahora, sobre todo para la comunidad inmigrante latina en los Estados Unidos. Mi nombre es Víctor Hugo Febres, esta es La Cosa.